pagaré cuando me dio la vida. Yo estaba muerto en mis pecados, sin esperanza. Yo estaba en las garras de la oscuridad, sin una fuente de luz. No sé por qué me eligió si no tenía nada que ofrecerle. Pero así es Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue en esa cruz que Él dio su último respiro. Todo se veía oscuro, todo se veía mal, y lo metieron en esa tumba. Pero al tercer día Jesucristo resucitó, y esa resurrección me hizo a mí volver a la vida. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Sentadito, cierre los ojos y hable con Dios y dígale: esta mañana yo vine por mi porción. Hable allá a su mente, a su espíritu. Y si usted vino ansioso, quizá usted va entrando en este momento y no estuvo en el tiempo de la alabanza y la adoración. Quizá usted se va conectando en este momento. Empiece a hablar a su alma y diga: aquíétate para escuchar la voz de Dios. Aquíétate para escuchar la voz de Dios. Tenemos un enemigo de la palabra, y es Satanás. Él siempre procura ver cómo roba la palabra, el rema que Dios tiene para nosotros. Pero ponga su mano ahí en su oído y en su corazón y háblele usted mismo. Diga: lo que yo voy a recibir no se va a salir por el otro lado. Yo voy a ser hacedor de la palabra y no solo oidor de la palabra. Yo cobro vida esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos, háblelo, empiece a profetizar. De eso se trata la palabra. Empiece a profetizar sobre su vida y sobre su situación. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu
de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, profetiza, profetiza. Profetizar es hablar a la circunstancia, hablar a la circunstancia aunque no sea, aunque no la veas. Luego dice: sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta hora. Hemos estado con la serie Vuelve a la vida, y el Señor me llevaba a esta porción de la palabra que es tan fácil de entender, pero qué difícil es activarnos en esta palabra. La leemos, sabemos, vimos ese video, quizá lo has visto en movie, lo has visto desde niño, lo has visto en la escuela dominical, ¿verdad? Pero en verdad la palabra de Dios no es solo para la voy a conocer, sino la palabra de Dios es para vivirla. Y el deseo de Dios esta mañana es que nosotros activemos esa palabra que ya fue escrita para nosotros. El profeta Ezequiel es un profeta totalmente diferente a los demás. El profeta Ezequiel, ¿verdad? Algunos piensan, no, era un profeta bastante pesado, bastante heavy. Sí, era uno de los fuertes. Dios le hablaba de maneras tan tremendas, porque yo quiero que vayas entendiendo que los profetas de antes no es como los profetas de ahora. Los profetas de antes de dar una palabra, tenían que vivirla. Si ellos no la habían vivido, ellos no podían dar esa palabra. Por eso ellos tenían la certeza de que las cosas eran así, porque ellos la habían vivido. Muchos profetas, ¿verdad? En esta temporada da la palabra, pero nunca ha pasado por la estación de la palabra que te da. Y usualmente cuando hablamos de profecía o de palabra, siempre nos gustan los profetas que nos dicen: Dios te va a dar mucho dinero, Dios te va a dar esa casa, y nos gustan esas profecías así como bonitas, ¿ya? Esas profecías, eso cabal, estaba yo, confirmación. Eso nos gusta, ¿verdad? Confirmación de lo que nosotros queremos. Pero sucede que el profeta Ezequiel no era de esos profetas de confirmación. Él era uno de los profetas que les hablaba a la gente con la verdad. Él llevaba un mensaje para el pueblo de Israel diciéndole: arrepiéntanse. El pueblo de Israel en aquel entonces había caído en un cautiverio tal que literalmente ellos estaban allí. Se lo voy a traducir un poquito. Podían ir a la iglesia y hasta decir: amén, pero porque todos decían amén, no porque ellos estaban sintiendo. Realmente parecía que estaban vivos, pero estaban muertos. Su corazón estaba tan lejos del Señor. Ellos estaban esparcidos por todos lados. Hasta el día de hoy, no toda la nación de Israel realmente está junta. Va a llegar el momento que todos, ¿verdad? La profecía se va a cumplir, porque la profecía de Ezequiel 37 ciertamente es para el pueblo de Israel, pero ciertamente hay una porción que nosotros también podemos aprender, siendo nosotros la Israel espiritual, ¿verdad que sí? Entonces quiero que entiendas un poquito, para que entendamos cuando el profeta Ezequiel escribe esta palabra. El profeta Ezequiel estaba de parte de Dios, ¿verdad? Bien interesado que el pueblo de Israel se restaurara, que el pueblo de Israel no viviera de la manera que vive, que el pueblo de Israel empezara a creer y a volver a sus principios. Pero al pueblo de Israel le daba igual, no le importaban las cosas. Supuestamente estaban allí, pero no estaban allí. El profeta Ezequiel, Dios le reveló tantas profecías que uno dice bastante difíciles de entender, ¿verdad? Nos gusta las de Jeremías, nos gusta otras profecías, la del profeta Elías, el profeta Eliseo, la de Daniel. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Pero las de profeta Ezequiel son bastante difíciles muchas veces de entender. En Ezequiel 1, él le muestra
¿verdad?, varias manifestaciones. Le muestra ciertos animales que tienen cierta representación, y así le muestra, imaginen una ocasión, la profecía que le da son ruedas caminando. O sea, son bastantes cosas que uno dice, es como bastante difícil en lo que Dios le da al profeta Ezequiel. Entonces, por la manera de él transmitir la palabra, porque acuérdate que en los días de antes el Espíritu de Dios no era que habitaba como habita en nosotros ahora. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se le llamaba el Espíritu de Dios, pero es el mismo Espíritu Santo, ahora habita en nosotros. Antes no, antes el Espíritu de Dios venía sobre las personas, ¿verdad? Y era en ese momento que el Espíritu de Dios lo tomaba, y como quien dice, si lo recibes, lo recibes, y si lo entiendes, lo entiendes. Pero no era que el Espíritu de Dios se iba a quedar ahí. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos da una palabra, nosotros la escuchamos, nosotros nos la llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú te vas a tu carro y esa palabra te sigue ministrando. Tú te vas a tu cama y esa palabra te sigue ministrando. La cosa era de poner bastante atención. Supuestamente el pueblo de Israel sí le ponía atención a Ezequiel, pero verdaderamente no le ponían atención. Vamos a Ezequiel 33:30, donde yo quiero que miremos un poquito. Vamos a leer ahí para que entendamos la condición tan feita que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿verdad?, en aquel entonces. Dice el 33:30: y tú, hijo de hombre, refiriéndose al profeta Ezequiel, está con minúscula, 33:30: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. ¿Sabe que esta es una burla? Ellos, claro, les gustaba escuchar qué era lo que Ezequiel decía de parte de Jehová, pero no crea que a ellos les gustaba escuchar realmente para obedecer la voz de Dios. Tú puedes venir domingo tras domingo, conexión tras conexión, estar allí en cada estudio, en cada discipulado, estar en todo, pero en realidad no obedecer lo que la palabra dice. La palabra de Dios es tan sencilla que si nosotros uno de los mensajes que recibimos lo obedecemos, nuestra vida fuera transformada. El problema es que recibimos mucho y no cambiamos, no recibimos la palabra. El pueblo de Israel sí iba a escuchar al profeta de Israel en aquel entonces y decía: vamos a ver qué dice aquel hoy, vamos a ver con qué locura va a salir hoy, vamos a ver de qué se trata hoy. Y dice: se mofaban, se burlaban. Y la burla no la hacían frente al profeta, la burla la hacía cuando llegaban a la casa. ¿Y te gustó el mensaje? ¿Te gustó? No viste la pastora el mensaje que dio. Los de la alabanza profetizando, aguanta que son profetas, y aguanta que ahora brinca, y aguanta que canta, y aguanta que grita. ¿Sabe, hermano? Eso es viejo. Eso es viejo, eso no es nuevo. Dice que adentro de las cuatro paredes, en las casas, tenga cuidado de ir a murmurar de los siervos de Dios. Cuando usted sale de recibir una palabra, usted dirá: es entre nosotros, y sus niños oye, y luego sus niños por eso no obedecen. Dios te bendiga. Claro, saber que escucharon adentro de las cuatro paredes. El pueblo de Israel vivía mofándose de la palabra que el Señor daba. Debemos de respetar. Dice la palabra que si nosotros escuchamos la profecía que está escrita aquí en la palabra, ¿verdad? Porque no todo lo que escuchas por ahí, si yo lo voy a creer. No, tiene que ser basado en la palabra de Dios. Dice que vamos a ser prosperados en todas las cosas. El problema por el que nosotros no somos bendecidos es porque escuchamos la palabra, no creemos a la palabra, más a eso agrégale que vamos a las casas, ¿verdad? A veces ni esperan llegar a las casas en el carro. No me cayó mal ese mensaje, ese servidor, no hombre, estaba durmiéndose y no me cuadró. Que hubieran dicho así, lo hubieran hecho así, se hubieran puesto así, lo hubieran puesto así. Hermano,
todas esas cosas en realidad nos desenfoca de la palabra que el Espíritu tiene preparada para nosotros. Entonces ellos decían, vamos pues, porque pastora, manda un texto, ¿por qué no viniste? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Vamos a ver qué está pasando por allá. Vamos a ver. Así el pueblo de Israel iba y iba día con día sin darse cuenta de su condición real. Porque cuando uno se dedica a mofarse, a burlarse, a murmurar de los demás, y especialmente de los servidores del Señor, de los que traen una palabra llenos del Espíritu de Dios, no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. El pueblo de Israel dejó de ver su condición, ¿verdad? Alguien dice ahí, antes de ver a otro, mira la viga que está en tu ojo. Y no es para ahí la palabra hoy, ¿verdad? Porque vuelve a la vida, vuelve a la vida. Pero el pueblo de Israel, hermano, fue en una decadencia, lejos de Dios. Dejaron de creer a la palabra de Dios. Se acostumbraron, porque hay que escuchar al profeta de Israel, a ver qué dice. Y no hay cosa más triste que Dios te está hablando y Dios te dice, arrepiéntate, cambia tu vida, deja esas amistades que lo están llevando quizá al alcoholismo, a la drogadicción, a la mentira. Deja esa vieja, porque eso se llama adulterio. Deje de estar ahí, usted no está casado, deje de estar fornicando. Y mira, la palabra se da, pero Cristo vive, aleluya, aleluya. Ya en la mente sale porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya es de costumbre. Y sin darnos cuenta, hermanos, estamos muertos. Y estoy hablando muertos espiritualmente. Te pongas el maquillaje que te pongas, estamos muertos espiritualmente, porque nuestra misma actitud nos llevó a esto. Y así podemos seguir leyendo la actitud que mantenía el pueblo de Israel respecto a escuchar realmente la voz de Dios. Yo siempre les digo, una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Oímos el ruido, escuchas, ¿verdad? Lo que tú escuchas es aquello que realmente te va a entrar aquí, y si tú decides, va a bajar a tu corazón, ¿verdad? Va a bajar a tu corazón. Sucede que el pueblo de Israel no dice, venid y escuchemos. Vamos a oír mucha. Oyen un montón, pero muy poquitos son los que escuchan. Ellos estaban en un cautiverio. Estaba la situación bastante difícil. Y el deseo de Dios, hermanos, siempre es restaurarnos. El deseo de Dios no es matarte, no es matarnos. El deseo de Dios siempre es darnos vida. El deseo de Dios es que aquello que está muerto en nosotros cobre vida. Quizá las personas alrededor tuyo no dan nada porque te conocían como eras: bocón, quejón, mentiroso, Pero hay alguien que tomó una decisión un día. Se llama Jesucristo. Él dijo, yo sí voy a creer en aquellos. Tenemos un Dios que hasta el día de hoy no deja de creer en el pueblo de Israel. Aunque conocemos muchos que aún siguen sin creer que Jesús es el Hijo de Dios realmente. Muchos judíos que siguen creyendo, a ver cuándo aparece el Salvador del mundo. En este tiempo, sí, todavía en este tiempo. Mas sin embargo, el amor de Dios por ellos no ha cambiado, porque el amor de Dios es incondicional. Pero tampoco, hermanos, estar en una condición como lo que le mostró el Señor al profeta Ezequiel, hermano, eso es lo más triste, porque nosotros decimos, oh sí, voy a volver a la vida. Yo te pregunto, en realidad, si tú quieres volver a la vida espiritualmente y en muchas áreas de tu vida, ¿para qué quieres volver a la vida? ¿Te has puesto a pensar? Yo siempre digo, si Dios nos da una oportunidad de vida, es para hacer las cosas mejor, ¿no crees? Para ser más fuertes. Voy a volver a la vida, pero voy a volver a la vida más fuerte. ¿Sabe que yo experimenté algo así esta mañana? Luego Jenny y Carmencita un día de estos van a contar su testimonio. Ellas tuvieron una experiencia reciente de volver a la vida. Esta mañana que ella me saluda, yo dije, esto está más fresca. ¿Sabe qué? Con más ánimo, más alegre, no se le quita la sonrisa, está, aleluya, gloria a Dios, que alegre, hay vida, el Señor nos libró, hay victoria.
Hermano, porque entendemos que Dios nos dio una oportunidad de vida. Y cuando entendemos esa oportunidad de vida, que hablamos el primer domingo del mes de abril, y Dios nos da esa oportunidad de vida, es para volver con más fuerza. ¿Para qué tú quieres la vida si vas a seguir en la depre? Aunque sea así, ves aquí, sobreviviendo. Así pues, hermana, pero mire, Dios te libró de tal enfermedad, que Dios me guarde. Pues ni modo aquí para seguirla pasando, hermano. No, hombre, mejor dice usted. Es la misma cosa. Usted se ha puesto a preguntar, yo me pregunto, ¿qué haría Lázaro con su vida después que Cristo lo resucitó? ¿Qué haría Lázaro con su vida después que Cristo lo resucitó? Después que el doctor te dijo que no la vas a hacer y mira dónde estás. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cuando no estás supuesto a estar aquí, pero mírate. Ese regalo de Dios de volver a la vida, hermanos, tiene que provocar en nosotros más fuerza, más ganas. Sacuda ahí, sacuda la cabeza, aunque sea. Hermanos, sacuda la cabeza. Y si alguien está ahí como un hueso seco, dile: hoy vuelves a la vida en el nombre de Jesús. Hermano, no hay cosa más triste de ver esos muchachos guapetones, de ver esas muchachas tan lindas, hermanos, pero con una actitud. Y uno dice: si tuviera tu fuerza, dice hermana Olguita, si tuviera tus 20 años, muchacha, yo estaría haciendo 1000 pasteles, cocinando, trabajando, orando, brincando. Si tan solo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero muchos tienen esa edad tan fuerte. La Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los domingos que me quedo bien dormido. Enciendan la luz por allá atrás, muchachos. Y lleguen los años en los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. Pero no importa si tú tienes 60. Si tú sabes, hay gente que tiene 60 y es más alegre que cualquier teenager en la vida. Es más alegre que cualquiera de 25 años. Anda ahí, no puede estar triste. Alguien dijo: él tiene espíritu de Cantinflas. Aunque diga que tiene espíritu de Cantinflas, hermano, pero siempre bien alegre, bien gozoso, siempre buscándole la cara bonita a las cosas. Eso solo lo vive alguien que tiene. Necesito verlos otra vez, pastor, allá atrás. Ahí déjalo, ahí déjalo. Mira el que está a la par. Ay, yo pensé que estaba a la par de un vivo. Y algunos hicieron como: santo Dios, acabamos de ver unas calacas ahí en el video y ahora se me manifestaron. No, hermanos, con vida, con vida. Hermanos, porque todos tenemos situaciones bastante difíciles y a veces sí, el rostro se nos decae. Estamos tristes. Ay, qué linda se ve esa muchacha. Mira, hermanos, enamoren la salida. Qué lindos. Muy bien. Dele una sonrisita a su esposa, la que no le dio toda la semana, hermano, por favor. Usted que está en su casa también, a su esposo. Muy bien, dele esa sonrisita. Dígale: si creíste que estaba y no estaba, si esto, déjese ver ahí. Qué lindo, muy bien, muy bien. Los que están sirviendo, sigan en sus lugares. Samuel, no se vaya. Ya, muy bien. Pero qué triste, hermanos, es estar como una calaca, muertos. Entonces el Espíritu de Dios lleva en el Espíritu. Porque esto no es que literalmente hay un valle, ¿verdad? Hay un valle ahí, no, lo lleva en el Espíritu y le muestra la condición del pueblo de Israel. No creas que para Ezequiel eso fue fácil. Él sabía, él sospechaba que la gente era bien criticona, murmuradora, habladora, no recibía la palabra. Sospechaba, pero él no había visto realmente la condición que estaban viviendo. Cuando el Señor le muestra ese valle, ¿sabe lo que es un valle, verdad? Una montaña aquí, otra montaña allá, y ese hoyito ahí, allá abajo. Valle es un lugar donde nadie queremos estar. Pero según leemos Ezequiel 37, déjeme decirte que Dios es el Dios de los valles.
Dios obra también en tus valles. Si alguno dice, ay, ahorita la palabra me cachó, y algunos realmente se sintieron tirados en el valle así, no se sienta mal, no le diga a nadie, yo tampoco le voy a decir. Es usted y la palabra, ¿verdad? Ahí en el valle muchas veces nos sentimos así. Cuando usted dice, no quiero vivir. Cuando las lágrimas no cesan y usted se duerme, pero de tanto sufrir, realmente nosotros nos empezamos a secar. El rey David lo dijo, mis huesos, dice en un salmo, se empezaron a secar, literalmente se empezaron a secar. Porque cuando hay tanta angustia, hay tanta situación en nuestra vida, claro, algunos quieren bajar de peso y dicen, voy a entrar en esa condición. No, hermano, estoy hablando espiritualmente, estoy hablando en el espíritu. En una de esas no te sopla el Espíritu de Dios y ya te fuiste, o sea, con eso no se juega. Esto es bastante serio. Nunca sabemos cuándo la trompeta va a sonar y cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas también. Lo mejor es que estemos bien vivos, ¿verdad? Entonces viene y le muestra ese valle, y ese valle está como el video que vimos, lleno de huesos secos. Era prácticamente una huesera, que alguien va a decir, pero aquí no puede pasar nada. Quizá aquí fue un cementerio, dirá alguien. ¿Qué es esto? Entonces viene Jehová y le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Hermano, ¿qué hubiera pensado usted? Hay gente que usted dice, ya ese ya no se levanta. Esa hermanita, por más que le echen agua bendita, hermano, no se levanta. Por más que mire, le demos amor, le demos atención, hagamos 1000 ayunos, 1000 oraciones, ya no se levanta, no cambia. Entonces pudo pensar realmente Ezequiel, no hombre Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Más bien me da miedo, esto realmente no. Pero Jehová le empieza a dar instrucciones. ¿Y sabe qué digo yo de nuestro Dios que es tan lindo? La iniciativa no es de Ezequiel, porque él mismo humanamente él pensó lo que usted y yo estamos pensando. Pues ya son huesos, y son huesos ya secos, nada que fresquitos, como los huesos de la gallina después que haces tu caldo, tienen todavía agüita. No, hermano, secos. Tenían mucho tiempo de estar ahí, y esa era la condición de Israel. Y viene el Señor y empieza a hablar con Ezequiel, porque él pensaba que eso no cobraba vida. Pero tenemos un Dios que dijo, yo soy la vida. Y cuando Dios habla y cuando Dios hace un movimiento, hasta lo más seco, hasta lo más hueso. Un hueso es algo duro que alguien dice, esto ya no tiene. Cuando usted encuentra a cualquier cosa bien dura, ¿qué dice usted? Esto está puro hueso, ¿verdad? Porque por más que le dé, eso está hueso completamente, está duro. ¿Quién iba a creer? Pero el Señor empieza a darle instrucciones, demostrándole a Ezequiel, yo tengo la capacidad. Yo tengo la capacidad de dar vida a todo lo seco. Yo tengo la capacidad de poner carne en estos huesos secos. Yo tengo la capacidad de jalar aquel pie, juntarlo con aquel brazo, quizá la cabeza por un lado, quizá los dedos por otro lado. Yo tengo la capacidad. Y la instrucción de Jehová le dice, profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos y van a vivir, van a cobrar vida. Eso parecía lo más tonto del mundo. ¿Cómo que va a hablar? ¿Cómo es posible? Pero acuérdese que en el reino de Dios todo funciona por medio de la palabra. Todo lo que vemos, la creación, vaya a Génesis, fue hecho con una palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sepárese las aguas de la tierra, y fue exactamente. Sean los árboles. Todo fue hecho con una ¿qué? Palabra. Y así vas a encontrar cuántos milagros Jesús hizo con una sola palabra. Jesús ni siquiera tocó a muchos enfermos. Solo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera lo ungió, lo movió, lo botó, lo sacudió. No, solo vino y le dio una palabra. Pero una palabra, hermanos, con fe. Una palabra con autoridad. ¿Qué es lo que nuestro Señor quiere? Que nosotros también actuemos así sobre esas circunstancias, sobre nuestra misma vida. Empecemos con nosotros.
No te hagas que porque, ay, sí, estoy gordito, hermanos. Tú sabes en tu interior, porque este mensaje va mucho más allá, donde nadie puede entrar. Solo el Espíritu de Dios puede entrar. Depende de ti si tú quieres realmente volver a la vida, porque Él sí quiere. Él sí quiere. Acuérdate cuando allá en el desierto Satanás ataca a Jesús. Si postrado me adorado, yo te voy a dar todo esto. No, hermano. Y él le respondía con una palabra: solo a tu Dios adorarás y a tu Dios vas a servir. Ay, como Jesús estaba saliendo de un ayuno, el Hijo de Dios en condición de hombre tenía hambre, como ustedes tienen ahorita hambre, y le hacía la tripita como les hace a ustedes, ¿verdad? Mire que te daré, que te daré. Y Jesús le respondía con la palabra. Jesús podía responder como responder: vos, hacete un lado, vos péquete y dale un cuentazo por allá, ¿verdad? No, con la palabra. Dígale al vecino: la palabra es suficiente para que las circunstancias cambien. No hay cosa más poderosa que la palabra de Dios, porque Él le respondió con la misma palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, y cada vez que a Jesús lo atacaban, Él no respondía como nosotros. Oh, ¿qué puso en el Face? Ahí te va. No, no. Jesús respondía con la palabra. Siempre la palabra de Dios va a respaldar todas nuestras acciones. La palabra de Dios va a hacer que las cosas que no tienen vida empiecen a cobrar vida. Y Él empieza a decir: hey, ¿tú crees que vivirán? Profetiza. Y le dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, escuche, oíd palabra de Jehová. Porque no se pone un minuto sobre sus pies. Yo no sé la circunstancia que usted pueda estar viviendo. Yo no sé en qué valle usted se encuentra, pero si usted empieza a practicar lo que Jesús le dijo a Ezequiel, empiece ahí a abrir su boca, porque Ezequiel puede decir: no, como muchos de ustedes. Entonces usted profetice y empiece a decir: huesos secos, profetiza. Vamos, cobra vida en el nombre de Jesús. Huesos secos, oíd palabra de Jehová en este momento. Y le dijo Jesús: si tú haces eso, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, aleluya. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Mientras el profeta Ezequiel empezó a hablar aquello que parecía no ser, en Hebreos 11 encontramos hombres y mujeres, sabe, que tuvieron fe y hablaron a las circunstancias. Sara pensó: ¿cuándo yo voy a tener hijos? ¿Cuándo, mi Señor? Pasaron 25 años, pero hubo un Abraham, el padre de la fe, que él siguió creyendo, que él siguió hablando, que lo que él había recibido y Jehová decía iba a suceder. Noé, aunque se burlaron de él preparó el arca para que su casa se salvase. Se necesita fe para hablar a las circunstancias, porque si usted no cree, no va a pasar. Dios está buscando hombres y mujeres con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted está orando por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Empiece a hablar ahí en el espíritu y dile: cobre vida. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de orar. Profetice y empieza a decir: cobra vida. Sus hijos dicen: ya no quiero ir a la escuela y apenas están en la middle school. Profetice y empieza a decir: cobra vida, cobra ganas, cobra aliento en el nombre de Jesús. Vamos, hable a la circunstancia en este momento y profetiza. Aunque estés en el valle, ahí en esa situación, cuántas cosas Dios no hizo en el desierto, también en tu valle Él puede hacer cosas grandes. Mientras Ezequiel profetizó, dice que se empezaron a juntar los huesos. La pierna de allá era la pierna del otro y se empezaron a juntar. Como vimos en el video, se empezaron a formar los cuerpos. Pero él seguía profetizando. Él no decía, él seguía profetizando la palabra. Mientras usted no abra sus labios en fe, las cosas no van a suceder. Necesitamos con fe
decir: Señor, mi casa completa se salva en el nombre de Jesús. Oh Dios, yo profetizo sobre mis hijos que no quieren ir a la iglesia. Profetizo que los veré sirviendo en el altar. Profetizo, Señor, que mis hijos tendrán un hogar bendecido. Yo profetizo que en la vida de mis hijos, de mis nietos, no hay divorcio, no hay escasez, no hay miseria. Profetizo que viene. Vamos, hermano, usted tiene el poder como hijo de Dios. Yo no sé su circunstancia, yo no sé lo que usted está viviendo o usted está viendo. Cuando esos cuerpos estaban juntos y tenían carne, tendones, los tendones es esa parte que está entre las coyunturas. Estaban ahí los cuerpos. Aún los cuerpos no se movían, como algunos están ahí así. ¿Sabe cuándo esos cuerpos empezaron a moverse? Y empezaron a llorar, y empezaron a gritar, y empezaron a abrir los labios, y empezaron a caminar, porque estaban allí ya los cuerpos. Pero eso no quedó así, hasta que el Espíritu de Dios, dice, sopló vida. Así, sople. Hasta que el rúa, eso se llama rúa, hasta que el viento de Dios no sopló vida. Entonces esos cuerpos se levantaron y empezaron a caminar, empezaron a buscar su dirección, empezaron a sonreír, empezaron a abrazar al otro, empezaron a ir a la iglesia. Hasta que el Espíritu de Dios, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Allá en Hechos 2, ese rúa, ese mismo viento que sopló sobre aquel valle de huesos secos y hizo que eso se convirtiera en un ejército fuerte. Ay, así sucedió en Hechos 2. Dice que un viento recio llenó la casa. Fue el mismo rúa de Jehová que sopló allá en Éxodo. ¿Se acuerda? Cuando estaba el pueblo de Israel frente al mar, en Éxodo 14, 21. ¿Qué fue lo que abrió las aguas? Dice la Biblia que vino un... Diga, un rúa. Y algunos necesitan una sopladita con ventilador. Vino el rúa y el mar se abrió en dos. ¿Cuántos de ustedes tienen cuerpo ya, pero están muertos, están sin ganas, están desanimados? Estoy desilusionado. No quiero hacer nada. Emma, no voy a hacer nada. Emma, estamos siempre con actitud. Y quieren que el rúa de Jehová sople sobre sus vidas ahora.